5, verso 11. Gloria a Dios. Amén, bendito Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y después, a manera de complemento, también estaremos estudiando 1 Corintios capítulo 13 y versículo 11. Gloria al Señor Jesucristo. Y leemos la potente palabra del Señor a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo Espíritu. Amén. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Tenemos allá 1 Corintios capítulo 13, verso 11, a manera de complemento. Gloria a Dios. Primera de Corintios 13, 11. Dice la palabra del Señor: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de ¿qué? De niño. ¿Ya lo dejó usted? ¿Ya lo dejó usted? Las cosas de niño. Oremos. Padre y buen Dios que estás en gloria en esta tarde, Señor Jesucristo. Padre, reconozco que con este pueblo, Señor, y reconozco, Padre, que siempre que tu palabra se abre, ciertamente, Padre, hablarás a nuestras vidas. Yo no conozco la necesidad de las personas que hoy se encuentran presentes en este lugar, pero tu Espíritu Santo que escudriña, Señor, que conoce todo, Padre, Señor, sabe las necesidades de cada uno. Reprendemos, Padre, y atamos toda oposición, toda opresión, toda distracción mental, todo espíritu de sueño, todo aquello que quiera distraer, Padre, o robar la palabra que va a ser predicada ahora. Lo atamos, lo amordazamos ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y mientras tu palabra está siendo predicada, Señor Jesucristo, tu pueblo está siendo administrado, nutrido, fortalecido, Padre, y corregido a través de tu palabra, Señor. Dale bajo un tema, gloria al Señor Jesucristo. El crecimiento espiritual en el creyente. Ese es el tema, gloria al Señor. El crecimiento espiritual en el creyente, gloria al Señor. La palabra de Dios que acabamos de leer, gloria al Señor, enseña y registra, gloria al Señor Jesucristo, mucho sobre lo que es el área del crecimiento espiritual. Hay tres clases de crecimientos que la palabra del Señor nos enseña. El crecimiento espiritual en la vida del creyente, que cada persona individualmente tiene que buscar la forma y la manera de cómo crecer. Número 2 está el crecimiento ministerial. Esto es cuando Dios llama a alguien, gloria al Señor Jesucristo, al ministerio de Dios. Tiene que también, hermanos, tener ese crecimiento. Y el número 3, gloria al Señor, también está el crecimiento numérico. Eso es, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, cuando en una iglesia, gloria al Señor, va creciendo en miembros. Pero todo eso, gloria al Señor Jesucristo, hermanos,
al Señor Jesucristo. La palabra, gloria al Señor Jesucristo, crecimiento, gloria a Dios, tiene varios significados. Gloria al Señor Jesucristo. La palabra crecimiento significa madurar, perfeccionarse, progresar y multiplicarse. Esto es lo que encierra la palabra crecimiento espiritual. Gloria al Señor Jesucristo. Y todo esto es necesario en la vida de cada creyente. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando un creyente, cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios, gloria al Señor, ha madurado, gloria al Señor Jesucristo, eso quiere decir que ha cambiado también su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de comportarse, gloria al Señor. O sea, ha cambiado todo completamente. No es la misma. No es la misma, gloria. Tiene que haber cambios, gloria al Señor. Y no solamente eso, cuando en nuestras iglesias, cuando en las iglesias hay gente madura, gloria al Señor Jesucristo, entonces tendremos iglesias maduras. Cuando, gloria a Dios, hay creyentes maduros, habrán iglesias fuertes, iglesias sólidas, iglesias, gloria al Señor, hermano, que se mantendrán en la palabra de Dios. Por eso es que el escritor a los hebreos aquí toma el ejemplo de un niño. ¿Por qué? Porque un niño es fácil de engañarlo. Si un niño se engaña con un dulce, mijo. ¿Ah? Gloria al Señor. Por eso, hermano, el escritor dice, gloria a Dios, que no tenemos que ser niños. ¿Ah? Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, después de tanto tiempo, porque hay creyentes que llevan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 años en la iglesia y siguen siendo niños. O sea, en otras palabras, hermanos, nos estamos refiriendo, gloria al Señor, a que hay creyentes, gloria al Señor, hermanos, que actúan, gloria al Señor, sin madurez, pues. Son niños para todos. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque una persona, hermanos, que es inmadura, gloria al Señor, porque no la saludan, se molesta. No me saludó el pastor, dice, pues algo tiene contra mí, dice. Es inmadura. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando una persona es inmadura, cuando una enseñanza, un mensaje es fuerte, sólido, en vez de gozarse, se va enojado para su casa. Gloria a Dios. A saber quién le dijo al pastor que yo estoy viviendo así. ¿Y quién va a saber conmigo? Gloria al Señor. Entonces, gloria a Dios. Pero cuando una persona, hermano, ha alcanzado madurez espiritual, aunque la palabra sea fuerte, sea confrontativa, gloria a Dios, en su vida, él dice gloria a Dios. Él dice aleluya. Él dice gracias, Señor, porque tú me amas. O sea, se goza. ¿Por qué? Porque la palabra lo confronta. ¿Sí? Lo confronta. Por eso la palabra del Señor dice claramente, gloria al Señor, en el libro de Mateo capítulo 10, gloria al Señor, y versículo 1, gloria a Dios, y dice, y llamando Jesús a sus 12, y llamando Jesús a sus 12, gloria, les dio autoridad. Pero en el verso 5 dice, llamando a Jesús a esto, les dio instrucciones. Oiga, sigue, les dio instrucciones. Aquí la palabra del Señor en Mateo capítulo 10 verso 1, Jesús no le llama, gloria, apóstoles, Jesús le llama discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, un discípulo es un alumno, un discípulo es un siervo, un discípulo es un servidor, gloria al Señor, de alguien. Gloria al Señor. Jesús, hermano, los llamó, gloria al Señor, y luego viene la instrucción. Luego viene la instrucción, gloria al Señor Jesucristo, para su vida. ¿Por qué, gloria a Dios? Porque cada uno de ellos, gloria al Señor, tenía un carácter diferente. Uno de ellos eran explosivos. No les podía decir nada, gloria al Señor Jesucristo, hermano. Como siempre digo, ese tipo de creyentes ahí en la iglesia, gente de mecha corta. Que no les decís, que tantito les decís algo y se ponen al brinco, pues. Gloria, vaya, pues de esos tenía Jesús. Unos eran así, gloria al Señor Jesucristo, y otros, hermanos, gloria, tenían una actitud diferente. O sea, no todos eran iguales. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios Jesucristo, hermano. Pero Jesús los llamó y los instruyó. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, esta palabra te forma tu carácter, te forma tu actitud, te forma tu comportamiento.
Cuando el creyente, el hombre, la mujer, tiene contacto con esta palabra, no puede ser la misma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No puede ser la misma. Tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. Entonces, ¿cómo es que hay creyentes, gloria al Señor, que llevan años en la iglesia? Pues, mira, amigo, los años en una iglesia no cambian al creyente ni cambian al hombre, a la mujer. Lo que cambia al hombre y la mujer, gloria, es la relación que usted tenga con él. Usted puede llevar muchos años y ser el mismo. ¿Sabe por qué ahora en la actualidad en que estamos viviendo hay muchas iglesias inmaduras? Hay iglesias inmaduras, hay creyentes inmaduros. ¿Sabe por qué? Creyentes, hermanos, gloria al Señor, indiferentes. Creyentes resentidos. Creyentes resentidos. ¿Usted conoce ese tipo de creyentes? ¿Ha conocido usted personas así? Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué gloria al Señor Jesucristo? Porque no ha habido crecimiento espiritual. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Necesitamos tener, hermanos, hoy en estos tiempos, iglesias fuertes para poder contrarrestar, gloria al Señor, hermano, las diferentes, hermanos, cada día sale una enseñanza diferente. Cada día, gloria. ¿Y cómo vamos a poder nosotros confrontarlas si nosotros mismos, gloria al Señor, no estamos, hermanos, crecidos ni estamos maduros? Necesitamos nosotros, gloria al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 4, versículo 14, óigase bien, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos, óigase bien, crezcamos todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Señor, eso es lo que dice el apóstol Pablo, hablándole, gloria a Dios, a los Efesios. Gloria al Señor Jesucristo. Crezcamos, gloria a Dios. ¿Cuál es la manera en que nosotros vamos a crecer? Gloria a Dios. Cuando nosotros, hermanos, tenemos, gloria al Señor, el tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. ¿De qué manera puedo crecer yo? Hermano, asistiendo a los servicios de enseñanza. Gloria a Dios. Asistiendo a los servicios de enseñanza. Porque en los cultos, hermanos, lo que es el servicio de enseñanza y el servicio de oración son los que menos vienen. ¿Verdad que sí? Los servicios, hermanos, de enseñanza y los servicios de oración son los que menos vienen. Y tendría que ser al revés. Tendrían que ser los que más llenos estén. Pero no, gloria al Señor Jesucristo. Ahí podemos notar, gloria al Señor Jesucristo, que hermanos, que hay falta de interés en la vida del creyente, gloria al Señor. Y esto implica y quiere decir de que nosotros como creyentes muchas veces nos hemos, hermanos, conformado, gloria a Dios, con lo poquito que sabemos, con lo poquito que tenemos y creemos que eso ya es suficiente, gloria al Señor. Pero en ninguna manera la palabra del Señor nos está pidiendo más y más y dice creciendo, creciendo y creciendo cada día espiritualmente. Y ahí tenemos ese pequeño, gloria al Señor Jesucristo, no se va a quedar así. Van a pasar los 5 años y no va a ser así todavía con la teta. Va a crecer. Físicamente va a crecer. Entonces Dios quiere, gloria al Señor, que nosotros crezcamos también, gloria al Señor Jesucristo, en la palabra del Señor Jesucristo. Que nosotros crezcamos, gloria al Señor Jesús. Por eso, hermanos, dice la palabra del Señor, debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad, dice, de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. O sea, la doctrina principal, gloria, aquellos primeros pasos. No dice, gloria al Señor Jesucristo, sino que tenemos que crecer, avanzar, gloria al Señor Jesucristo. Alabado Dios, sí. Aleluya. No quedarnos, gloria a Dios, comiendo, ¿verdad? Comidita, gloria al Señor Jesucristo, de Dios es amor, sino, hermanos, crecer en la palabra del Señor Jesús. Creciendo cada día, gloria al Señor, en todo, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, gloria al Señor. Número 2, la palabra de Dios
no tendrá éxito en la vida de ningún creyente al menos que se obedezca. Se lo voy a volver a repetir. La palabra de Dios no tendrá éxito en la vida de ningún creyente al menos que se obedezca. Usted puede saber mucha palabra del Señor Jesucristo, pero aquí no se trata qué tanto sabe, sino qué tanto vive de lo que sabe. Porque usted puede saber mucho. Usted puede saber mucha palabra, gloria al Señor Jesucristo, pero si no vive nada, no hay nada, amigo. No hay nada. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor Jesucristo fue, hermanos, sabio para nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando dijo en Juan capítulo 14, verso 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, Dios, nada podéis hacer. O sea que en otras palabras, gloria al Señor Jesucristo, hermano, lo que usted hable, lo que usted enseñe, lo que usted predique, hay que vivirlo. Porque mire, hermano, el hablar la palabra cualquiera la habla, hasta los borrachos la hablan. Hermano, la palabra del Señor cualquiera la habla. Allá los que están, hermanos, los mundanos que están allá, gloria a Dios, en la parra, hablan de la palabra del Señor. Gracias, Señor. Pero no la viven. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, hermanos, tenemos que ser diferentes. Hablar la palabra, pero vivirla también. Da un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, hermanos. Y ahí está el problema, donde muchos fallamos. Ahí está el problema. Por eso Jesús dijo claramente, el que permanece en mí llevará mucho fruto. Porque el árbol se conoce por sus frutos. Ahí está, gloria al Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Gloria al Señor. Porque, hermano, el fruto es visible. Quien lo ven son las personas. La gente mundana, la gente que no conoce a Dios. Ellos ven tu proceder, tu actitud, tu comportamiento, tu manera de actuar. Son ellos los que los ven. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, nosotros, ¿qué clase de fruto estamos dando? Si yo le pregunto a usted, ¿qué clase de fruto estamos dando? Porque yo creo que todos trabajamos, gloria al Señor, con personas que muchas veces no conocen de Dios. Y ahí son grandes chabacanes, ¿verdad? Gloria, y se pueden hablar, gloria al Señor. Y cuando el creyente, gloria al Señor Jesucristo, hermano, también, hermanos, empieza ahí a participar. Quizás no está hablando, no está diciendo nada, pero con solo el hecho de estar ahí celebrando lo que los otros dicen, está participando. O sea, no está dando buen fruto. En vez de decir, el apóstol Pablo dice claramente, porque aún vergonzoso es hablar lo que ellos dicen, lo que ellos hablan para un creyente. Todo tiene que ser diferente. Gloria al Señor Jesucristo. El problema es, gloria al Señor Jesucristo, que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, gloria al Señor Jesucristo, y como seguidores de Cristo, ahora en la actualidad estamos dejando mucho que decir. El problema es, gloria a Dios, hermanos, cuando en nuestras iglesias o cuando en las iglesias, gloria al Señor Jesucristo, hermano, hay gente, gloria a Dios, creyentes aguados. ¿Usted sabe eso? ¿Sí? ¿Usted sabe lo que es un creyente aguado? Gloria al Señor. Hermano, que cualquier cosita lo bota. Estamos hablando, hermano, estamos hablando de firmeza, de solidez. Gente fuerte, gente sólida, gloria al Señor. Hermano, porque vienen situaciones difíciles dentro de la iglesia, problemas, desacuerdos, tantas cosas, y el creyente tiene que ser fuerte. Como siempre lo he dicho, gloria a Dios, el creyente, gloria al Señor, maduro, gloria a Dios, siempre será parte, gloria, de la solución del problema. Un creyente maduro va a ser parte de la solución de los problemas que hay en la iglesia. Pero un creyente que es inmaduro será parte, hermano, del problema de la iglesia. Van a ser parte del problema.
al Señor, hermanos, porque en la iglesia van a haber, hermanos, tempestades adentro de la iglesia, van a haber problemas difíciles. Pero ¿sabe qué? Gloria al Señor. El problema, gloria al Señor, y muchas veces, ¿cómo hay problemas? Entonces, la solución, hermano, no es yéndose. No es yéndose, mijo. Gloria al Señor Jesucristo. Esto es, gloria a Dios, como aquella anécdota, gloria al Señor, como aquella ilustración del hombre que tenía un caballo de carrera. Se lo voy a decir así para que, gloria a Dios, porque a mí me encanta, gloria al Señor, hermano, la forma en que Jesús en su ministerio terrenal enseñaba a sus discípulos, porque hablaba de una manera tan clara y tan sencilla que hasta los niños podían entender la enseñanza de Jesús. Y como siempre digo, nunca se es demasiado viejo ni nunca se es demasiado joven para aprender de las verdades bíblicas. La palabra de Dios en todo tiempo siempre traerá a nosotros un refrigerio, una fortaleza en nuestra vida. Por eso gócese en esta tarde. Pues este hombre, gloria al Señor, tenía un caballo de carrera, el más veloz. Y con ese caballo había ganado muchos trofeos, muchas medallas. Y este hombre dijo, no, este caballo es especial. Y entonces dijo, no puede estar con los demás. Y se fue y alquiló, hermanos, una propiedad donde habían muchos, gloria al Señor Jesucristo, potreros, hermanos, donde había el mejor pasto. Solo para él, lo rentó todo. Entonces cortó una vara seca y amarró allí el caballo. Y esa vara, hermanos, le hizo una punta y lo sembró en la tierra y allí lo dejó para que él pudiera comer allí. Y se fue el hombre. Cuando se fue, gloria al Señor Jesucristo, el siguiente día que vino para cambiarlo de lugar, gloria al Señor, se dio cuenta de que el caballo como que cojeaba, no andaba bien. Y se le queda viendo y le agarra ahí y lo ve el casco. Y se había dado cuenta de que la araña lo había, ¿cómo se dice? Eso. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, gloria al Señor. Y dijo, aquí hay arañas. Aquí hay arañas. Y agarró la vara y se lo llevó para otro potrero lejos. Aquí sí va a estar bien. Y lo dejó ahí, lo cubrió eso, llamó al veterinario, le hicieron allí lo que tenían que hacer y se fue. El siguiente día era la misma. Ya no era la misma, sino que otra. Y dijo, aquí también hay arañas. Y volvieron a hacer lo mismo, lo curaron y se fue. Y así sucesivamente. Cuando regresó el tercer día, gloria al Señor, se dio cuenta y empezó, dijo, también otra vez aquí en este lugar hay. Y empezó a buscar en el pasto y no halló nada. Entonces, gloria a Dios, se dio cuenta que donde tenía amarrado el caballo, en medio de la asta, había como un agujero. ¿Y quién cree que vivía allí? Ahí estaba la araña. ¿Y qué quiere decir, hermano Carlos, con eso? Gloria al Señor. Lo que quiero decir que así es mucho cristiano. Gloria, que donde va, él es el problema. No es el diácono, no es el pastor. Somos nosotros que necesitamos cambiar muchas veces. Somos nosotros, gloria al Señor Jesucristo. Las iglesias están bien. Llega hoy y está el problema, viejo. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros tenemos que cambiar. Es fácil, gloria al Señor, muchas veces, gloria al Señor, echarle la culpa al otro. Esto es lo más fácil. Pero qué difícil es reconocer nosotros que el problema no es el otro, el problema soy yo. Y eso es lo que Dios quiere, gloria. Cuando nosotros reconocemos esa parte, entonces Dios empieza a actuar en nuestra vida. Nuestras vidas empiezan a cambiar. No, yo tengo que cambiar esta actitud. Yo no puedo seguir así con esta misma vida. Si usted tiene, hermanos, una actitud, gloria al Señor Jesucristo, gloria al Señor, un arranque de ira, necesita cambiar. Necesita cambiar, gloria al Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor Jesucristo, gloria a Dios, dice claramente, gloria a Dios, que nosotros somos los pámpanos. ¿Qué quiere decir eso? Que un pámpano, gloria a Dios, no depende solo. Tiene de quién depender. Está ahí pegado, gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios, del asta del árbol, porque ahí está recibiendo la vida. Ahí está recibiendo la vida, gloria al Señor, el pámpano, gloria. Pero cuando es, hermanos, es desgajado o es apartado, gloria al Señor, entonces, gloria a Dios, hermano, empieza a morir.
De la misma manera, si nosotros, hermanos, no permanecemos en Jesucristo, o la palabra de Dios no permanece en nuestro corazón, gloria al Señor, nosotros en vez de ir creciendo, vamos a ir menguando. Vamos a ir menguando, gloria al Señor Jesucristo. Por eso es necesario que nosotros, gloria a Dios, en esta tarde podamos nosotros, hermanos, reflexionar. ¿Cómo estoy viviendo? Si yo le pregunto a cada uno de los que estamos aquí, ¿cuál es su relación con Dios? ¿Cómo es su relación con Dios? Porque así como es su relación con Dios, así va a ser su relación con su hermano. Así va a ser la relación suya con su familia, con su amigo, con su vecino. Gloria al Señor. Porque la palabra dice, gloria al Señor Jesucristo, que lo que hay en el corazón, lo que uno tiene en el corazón es lo que saca. ¿Ah? Lo que está dentro del corazón es lo que saca. Y es que hay muchos hermanos que se sacan unas domingueras terribles. ¿Sí? ¿Por qué? Gloria al Señor Jesucristo. Porque necesitamos nosotros, gloria al Señor Jesucristo, que nuestras vidas, gloria al Señor, vayan en crecimiento cada día. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Número 3. Creciendo, gloria al Señor, en la palabra de Dios. Creciendo en la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: antes bien, dice, creced en la gracia y en el conocimiento. Gloria al Señor. Eso es lo que dice segunda de Pedro, capítulo conocimiento. Cada creyente tiene que buscar la forma y la manera de crecer en la palabra de Dios. De crecer en la palabra del Señor Jesucristo. Y eso es importante, gloria a Dios, que todos podamos. ¿Qué significa eso? Gloria al Señor Jesucristo. Que nosotros, después de escuchar la palabra, después de escuchar la enseñanza, tenemos, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, que aplicarla a nuestro estilo de vida. Por eso es lo que dice Santiago, gloria al Señor Jesucristo. Santiago capítulo 1, verso 22. Pero sed, dice, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores olvidadizos. Y es que Hebreos está hablando y Santiago hablan del oír. El oír es importante. El oír es importante, gloria al Señor. Porque, hermano, después de que hemos oído y escuchado la palabra, ¿cuál es el siguiente paso? Aplicar lo que hemos escuchado a nuestro estilo de vida. O sea, a nuestra vida, pues. Después que lo hemos escuchado, gloria al Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa después, gloria al Señor, cuando hemos escuchado? Se nos olvida lo que hemos aprendido. Que después que hemos, gloria, escuchado, al salir de la iglesia, ¿sabe qué? Se nos olvida. ¿De qué hablaron? A saber de qué hablaron. Usted pregúntele a cualquier hermano, ¿de qué hablaron ahorita que estaba en la iglesia? No sé, hermano, se me olvidó, dice. Porque muchas veces, ¿verdad? Nuestra persona está en la iglesia. Nuestra persona, su cuerpo está en la iglesia, pero su mente y su corazón están lejos. Están lejos. Y por eso es que muchas veces, gloria al Señor Jesucristo, no logramos, ¿verdad? Gloria al Señor, agarrar. Si yo le pregunto a usted, Gloria, ¿dónde está pensando usted? ¿En qué está pensando? ¿Está aquí o está allá lejos? Porque pudiese ser que su persona esté aquí, pero esté pensando en otras cosas. Dios sabe lo que usted está pensando ahorita. ¿Verdad? Dios sabe, gloria a Dios, en lo que está pensando ahorita. Alabado Dios, aleluya. Porque muchas veces, gloria al Señor Jesucristo, nosotros, como creyentes, le dedicamos tiempo a todo. Nosotros como creyentes le dedicamos tiempo a todo, menos a lo de Dios. Lo de Dios es si me queda tiempo, o muchas veces lo último. Si yo te pregunto cuántas veces abriste el Facebook este día,
Si así como abrieras el Facebook, abrieras la palabra de Dios, hermanos, fuéramos gente, gloria a Dios, llena de ilusión de Dios, llena de autoridad, del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios, cuando la abrís, dicen algunos, me da sueño. Algo está pasando. Algo está pasando, gloria al Señor Jesucristo. Alabado Dios, aleluya. Y esto solamente, gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y si usted le pregunta a alguien, hermanos, ¿por qué no lee la Biblia? Gloria al Señor. Es que, hermanos, no me dan ganas. Le voy a decir algo, gloria a Dios, esta tarde. La palabra de Dios no es por ganas, es por obediencia. La palabra de Dios no es por ganas, es por obediencia. Si por ganas fuera, nunca leyéramos la Biblia, porque la carne lo que menos quiere es estudiar la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Jesucristo dijo claramente, escudriñad mis escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. No es en ningún otro libro, sino en la palabra de Dios. Aquí en esta palabra del Señor. Y ya para ir concluyendo, gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuáles son las áreas, hermano, que está aquí en esta tarde, que necesitan ser tratadas? Porque cada uno de los que estamos aquí sabemos cuáles son las áreas en las que estamos batallando. Cada uno que estamos aquí sabemos cuáles son las áreas, mi hijo, en las cuales estamos batallando. Y si nosotros conocemos, entonces tenemos que ir, hermano, poner manos a la obra y decir, Señor, ayúdame en esta área. Ayúdame en esta área, gloria a Dios, porque necesito tu ayuda. Yo solo no puedo. Necesito la ayuda de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, hermanos, en su ministerio terrenal también, gloria a Dios, tuvo, gloria a Dios, que ir, gloria a Dios, creciendo. Porque la palabra del Señor nos enseña que Jesús era 100% Dios, pero también la palabra de Dios nos enseña que era 100% hombre, que sentía, que le daba hambre, que se cansaba, gloria al Señor Jesucristo, y que también le daba sueño cuando después de caminar ciertas, gloria a Dios, distancias. Pero dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 2 verso 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia. Y el mejor ejemplo, hermanos, para nosotros como creyentes es Jesús. El modelo para nosotros a seguir es Cristo Jesús. Si Jesús necesitó tener un tiempo aparte con el Padre, porque la persona que más ocupada yo conozco en la Biblia era Jesús, y siempre tenía tiempo para enseñar, siempre tenía tiempo, hermano, para orar, siempre tenía tiempo para ir a visitar, gloria a Dios, a las personas, siempre tenía tiempo para todo, gloria al Señor. Y ahora nosotros, no me queda tiempo para nada, gloria al Señor. Pero debemos nosotros de empezar. Jesús es el mejor ejemplo para nosotros. Jesús, hermano, instruyó a sus discípulos por un espacio de 3 años y medio. Y después que los instruyó, gloria al Señor, los mandó. Gloria a Dios. La nada, mis amados, nada produce. Y si nosotros no tenemos nada, nada podemos dar. Pero nosotros tenemos que estar, gloria al Señor, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, llenos de la presencia de Dios, llenos de la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Si usted, hermano, es un creyente que no dedica tiempo al estudio de la palabra, entonces es un área que necesita ser tratada. Poder accionar. Poder accionar, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el creyente en Cristo, gloria al Señor Jesucristo, debe de ser como el restaurante. ¿Cómo, hermano Carlos? Hermanos, porque en un restaurante hay variedad de comida. El creyente tiene que estar nutrido de la palabra, tiene que tener variedad de palabra en su corazón para poder
poder dar a todos. Si son jóvenes, para los jóvenes. Si son para los niños, para los niños. Si son para los ancianos, para los ancianos. Gloria al Señor Jesucristo. Para todos tenemos que estar nutridos por la palabra del Señor Jesucristo. Y no decir no. Yo no puedo. ¿Sabe, hermano, que esa expresión no debe de haber en la boca del creyente? Yo no puedo. Porque sí podemos en Cristo. Sí podemos. Gloria al Señor Jesucristo. No importa la necesidad o la situación que esté pasando, Jesucristo es poderoso para cambiar nuestra vida. Lo ponemos sobre nuestros pies en esta noche, en esta tarde. Gloria al Señor Jesús. Levante sus manos, iglesia, donde está. Gloria a Dios. Levante sus manos. Alabado Dios, aleluya. Levante sus manos, iglesia. Gloria al Señor. No tenga miedo. Gloria a Dios. Siempre, muchas veces digo, gloria a Dios, el que la presencia de Dios al ministro de nuestras vidas no depende de Dios porque Dios quiere, sino que depende de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, somos sensibles a la presencia de Dios. Yo sé que aquí, gloria a Dios, quizás todos los que estamos quizás tenemos algún problema, algunos más grandes que otros, otros menos, gloria al Señor, pero todos tenemos problemas. Gloria al Señor, pero es allí en ese momento, gloria al Señor Jesucristo, en medio del problema, en medio de lo que te acongoja, de lo que te preocupa, gloria al Señor, es allí donde nosotros debemos decirle: Señor, aquí estoy. Estoy pasando problemas, Señor, pero aquí estoy, mírame. Gloria al Señor Jesucristo, gloria al Señor. Sea sensible a la presencia del Señor, porque Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Sea sensible a la presencia del Señor Jesucristo. Quizás entraste con diferentes necesidades. Gloria al Señor Jesucristo. Entraste, gloria al Señor Jesucristo, con una palabra de consuelo. Gloria a Dios. Quizás has dicho: gloria al Señor, los hermanos no me entienden, mi familia no me entiende, los amigos no me entienden. Pero quiero decirte en esta tarde que aquí hay uno en medio de nosotros, que ese sí te entiende, ese sabe lo que estás pasando. Él quiere, gloria al Señor Jesucristo, administrar